Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo y le decimos al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Esta mañana te suplicamos que tú puedas traer a nuestra vida la revelación que necesitamos hoy. Trae luz, abre nuestros ojos, Señor. Te rogamos que abras nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón y que abras las escrituras para nuestra edificación. Descansamos en ti, en tu palabra. Hoy por la fe la recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a hablarles esta mañana otra vez sobre la paciencia. Así que me va a tener paciencia. No sé cuántas veces he hablado sobre la paciencia. Aquí dicen la paciencia es la madre de todas las virtudes. Todo en la vida necesita paciencia. Todo bueno en la vida fue hecho con paciencia. Y la paciencia produce, dice la Biblia, un carácter probado. La paciencia se produce a través de medios dolorosos, pero es necesaria. Quiero esta mañana que podamos continuar. Esta es la parte número 14, el episodio 14 de nuestro estudio de la Carta de Santiago, esta serie que hemos llamado Cuando la vida no funciona. Y el tema de esta mañana es Cuando me gana la impaciencia. Cuando me gana la impaciencia. Esa foto bien podría ser la suya, ¿verdad? ¿Qué reacción tiene usted? ¿Cuál es su actitud cuando algo no ocurre cuando y como usted espera? Algunos golpean la pared, una puerta, o patean al chucho, la llanta del carro. La mujer, primero Dios que no. O las mujeres al pobre hombre lo maltratan. Nuestras reacciones cuando nuestra paciencia es probada a veces rebasan lo que es correcto. Y esta mañana vamos a aprender nosotros acerca de por qué el cómo tener paciencia. La Biblia va a enseñarnos esta mañana precisamente eso. Nosotros pasamos esperando mucho en la vida. Nosotros somos pacientes a la fuerza, aunque no hablo de ser paciente de hospital, esos son otros 100 pesos, pero aunque usted nunca haya ido a un hospital, todos hemos ido o hemos practicado la paciencia en distintos grados, pero todos hemos practicado la paciencia alguna vez. Para algunos hoy fue practicar la paciencia, ver los niños aquí responder. Para la mayoría de nosotros quizás fue una cosa muy linda, ¿verdad? Esa. Pero habrá gente que eso lo puso impaciente. O sea que usted no podría ser maestro de niños en esta iglesia, ¿verdad? Puede que ahorque algún niño, por eso no lo vamos a poner ahí. Pero mire, pues, pasamos toda la vida esperando. Cuando usted era niño, usted esperaba llegar a crecer para poder hacer las cosas que los grandes hacían. No sé si le pasó eso. Y usted con ansias quería llegar a ser grande, esperó el tiempo necesario para llegar a crecer. Y luego que llegó al colegio, usted esperaba ir a la universidad y usted esperaba enamorarse y casarse y bueno, todo eso que usted soñaba, que al final se dio cuenta que nada que ver, ¿verdad? Pero vivimos la vida esperando.
Usted, si se casa, a veces espera llegar a tener hijos. Y bueno, cuando tiene hijos, espera usted que caminen, que hablen, y después que salgan del colegio, y después que vayan a la universidad, que se vayan de su casa. Usted sigue esperando cosas. Pasamos la vida esperando. Hay, como le dije, en la vida muchas cosas que prueban nuestra paciencia. Las carreteras, el tráfico en la ciudad. Cuando yo me vine a vivir a Santa Ana era una cosa linda el tráfico, pero lindo era el tráfico. Estoy hablando de hace 15 años y era fantástico, ¿verdad? Yo ya me caía mal ir a San Salvador. Hoy es lo mismo. En todos lados uno dice, por aquí me meto, voy a salir a otra parte, cabal a otro tapón, ¿verdad? Y todo eso prueba nuestra paciencia. Como le dije, hay muchas cosas en la vida que prueban nuestra paciencia. El tráfico, esperar en el semáforo, esperar en el supermercado, esperar el turno en el consultorio del médico, el próximo episodio de Loki. Todas esas cosas odiamos esperar. ¿Y por qué? Porque esta es la generación de la hora. Todas las cosas son para hoy. Bueno, para ayer eran, pero te la puedo aceptar hoy, ¿verdad? Somos esta generación que no nos gusta esperar. Yo le he contado, cuando era niño me enfermaba, no sé por qué, me mandaban mucho a que me inyectaran, y donde yo vivía había una señora que tenía una farmacia y ella inyectaba. Yo odiaba a esa señora, siempre olía ella como alcohol, no porque chupaba, digo alcohol de medicina, pues, ¿verdad? Y si usted se recuerda, porque aquí hay gente vieja, aunque no lo acepte, que antes para inyectarlo a uno tenían que poner a hervir el agua y ahí ponían la jeringa. Digan amén los viejos. Bueno, y ahí ponían a hervir la jeringa, vea, y ahí estaba uno esperando que estuviera ese volado. Eso era una tortura. Hoy ni siquiera, ni cuenta se da uno, ni cuenta. Yo tengo duda que me hayan puesto la segunda dosis de la vacuna china, fíjese, porque yo no sentí nada. Bueno, pero le digo, hoy en día nos cuesta esperar. Le pregunto, ¿cuándo es que usted pierde la paciencia? ¿En qué momento del día, qué actividad, qué cosa, qué persona hace que usted pierda la paciencia? ¿Cuándo es que usted puede confesar, me ganó la impaciencia? Quizá hoy esté recordando esa persona que lo pone impaciente, esa circunstancia que lo impacienta. Hay momentos en los que uno mira al cielo y le dice, Señor, dame paciencia, dame paciencia. Y obviamente la paciencia sí viene de Dios, pero la paciencia viene de Dios a través de mecanismos que a veces a nosotros no nos gustan. No es que le va a caer, usted va caminando y ay, le cayó eso ha de haber sido la paciencia, eso que sentí, ya me vino, ya entró a mi vida. No viene así la paciencia. Hay gente que piensa que con decir, Señor, dame paciencia, de ahí para allá usted va a ser una persona súper tranquila y nada lo va a sacar de onda. No es así, no es simplemente orando. Voltea a ver al de la par y dígale, no es simplemente orando, no es simplemente orando. Y quiero que lea conmigo el pasaje que corresponde esta mañana, Santiago capítulo 5, el versículo 7 en adelante. Dice así la Biblia, dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job
y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ok, este es el pasaje de Santiago que habla de la paciencia. Y como le dije, todos nosotros necesitamos desarrollar paciencia en todas las áreas de nuestra vida. Y solo en este pasaje Santiago menciona la palabra paciencia o perseverancia, que es un sinónimo. Lo menciona 6 veces en este pasaje. Y usa en este pasaje 3 ilustraciones para que entendamos de qué trata este asunto de ser pacientes. ¿Cuándo debo yo ser paciente? Santiago dice que debemos ser pacientes en todo tiempo, pero hay 3 ocasiones especiales en las que debemos aprender a mostrar paciencia. Le repito, debemos ser pacientes en todo momento, pero hay 3 ocasiones específicas en las que deberíamos mostrar la paciencia. Así que le dije que vamos a hablar de cuándo, de cómo, de por qué y de cómo, aunque el cómo se lo voy a deber hasta después del ayuno. Ok, ¿cuándo necesitamos ser más pacientes? Número 1, ponémelo por favor, cuando las circunstancias son incontrolables. ¿Cuándo es que yo necesito ser paciente? Cuando las circunstancias son incontrolables. ¿Se ha dado cuenta usted que la mayoría de cosas en su vida están fuera de su control? ¿Se ha dado cuenta usted que la mayoría de cosas con las que usted tiene que enfrentarse a diario son cosas más allá de su control? ¿Ya se dio cuenta que usted no puede controlar más del 90% de su vida? Es más, y el otro 10% solo es una vaga ilusión. Realmente no podemos controlar prácticamente nada. Nuestra vida es una vida sin control. Y Santiago nos pone de ejemplo de esto a un agricultor, a un campesino. Santiago dice estas palabras. Capítulo 5, el versículo 7 dice: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y aquí va el ejemplo y dice: miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Oiga eso. Santiago dice que deberíamos de tomar como ejemplo de nuestra vida, para nuestra vida, a los campesinos, a los agricultores. Santiago está con esto enseñándonos que debemos aprender a ser pacientes cuando las circunstancias son incontrolables, cuando me enfrento a cosas que yo no puedo controlar, cuando me enfrento a cosas que van más allá de mi control. Y el ejemplo de Santiago es un agricultor. Usted no puede ser agricultor a menos que sea paciente. A mí me encantaba aquel cuento de Jack y las habichuelas mágicas, y que y la historia contaba de que ese cuate echaba un frijolito en la tierra y dormía, y en la mañana era un palo que llegaba al cielo. Qué galán que así fuera siempre, que solo echáramos la semillita y que pispileáramos y ya estuviéramos ahí lo que queremos, ¿verdad? Pero no es así. La vida real no es así. Hay procesos de siembra y de cosecha que hay que a fuerza tenerlos que sobrellevar. Por eso, si usted no es paciente, no puede ser un sembrador, un agricultor, un campesino. Y parte de la descripción que Santiago hace del trabajo, o mejor dicho, de la virtud necesaria para ser un agricultor, es que se necesita esperar mucho. Esperar el tiempo adecuado para sembrar, porque hay cosas que no se pueden sembrar en cualquier tiempo. Hay cosas que tienen su tiempo en el año para sembrarse, porque hay que esperar el tiempo de la lluvia. No se puede sembrar cuando uno quiere.
Así que el sembrador tiene paciencia, espera el tiempo para cultivar y espera el tiempo para podar, etcétera, etcétera. Así que el sembrador es una persona que necesita de paciencia para ejercer su labor. Y Santiago dice: miren ustedes que están esperando la venida del Señor, miren al sembrador. Para ser sembrador, le dije, hay muchos factores de espera, pero los factores de espera más complicados para un agricultor son las cosas que el agricultor mismo no puede controlar. Por ejemplo, el clima. El agricultor no puede controlar eso. Antes era más fácil porque el clima era como un relojito, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Dejaba de llover en octubre, en septiembre, octubre empezaban los vientos, salía usted con las piscuchas, ¿verdad? Y con la manteca de cacao echándose en la boca, ¿verdad? Puntual. Ahora no. El agricultor no puede controlar el clima, la lluvia, no puede controlar el calor, no puede controlar la economía. El agricultor tiene que lidiar con todos estos factores que están más allá del control de sí mismo. Así que si usted tiene mucha fe, usted puede ser un buen sembrador. Pero si no tiene fe, esa fe que se manifiesta en tener paciencia, usted no puede ser un sembrador. El clavo aquí es que alguien podría decir: no, yo por eso no siembro nada. Pero es que la Biblia dice que todos, en un sentido espiritual, somos sembradores. Es más, la Biblia le llama a todo acto de bondad y de maldad que nosotros hagamos, le llama sembrar. Usted lo encuentra en toda la Biblia. Las cosas que hacemos es una siembra, y todo lo que hacemos trae una cosecha. Todo lo que hacemos trae una consecuencia. Dejemos de lado las cosas malas, porque usted no hace cosas malas, solo cosas buenas. Así que cuando usted hace cosas buenas, está haciendo una siembra. Necesita esperar para que eso traiga resultados. Uno quisiera hacer una buena acción hoy, y que ya mañana hubiera una reacción de la persona a la que uno le hizo el favor, o una respuesta, una recompensa de Dios. Pero no es así. Necesitamos saber esperar. Todos somos sembradores en la vida. Todos estamos en este proceso de siembra. Los sembradores tienen que saber manejar todos esos factores inestables, circunstancias incontrolables. Aún en Israel, de donde Santiago toma el ejemplo de este sembrador, la tierra no era la mejor tierra para poder sembrar. Así que los agricultores en Israel necesitaban una dosis extra de paciencia para poder hacer lo que tenían que hacer. ¿Se ha dado cuenta usted? Míreme para acá. ¿Se ha dado cuenta usted de que nosotros, aunque nos enfrentemos a situaciones que van más allá de nuestro control, se ha dado cuenta usted que seguimos de necios queriendo controlar las cosas? ¿Aló? ¿Cuántos se han dado cuenta que aunque usted ya sabe que la circunstancia, que la situación es incontrolable, seguimos queriendo tener el control de las cosas? ¿Cuántos son adictos al control? Quiero ver que levanten la mano. Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No sé qué, por qué mujeres no levantan la mano, pero está bien. Por humildad, ¿verdad? Por eso. La mayoría de nosotros somos adictos al control. Y aunque hay cosas que ya sabemos que no podemos controlar, nosotros queremos controlarlas. ¿Sabe de qué manera nosotros tratamos de controlar las cosas incontrolables? ¿Sabe cómo? Preocupándonos. La preocupación es un intento fallido de querer tener el control de las cosas. Llegamos a creer, a veces de manera inconsciente, pero llegamos a veces a creer de que con preocuparnos podemos hacer que la circunstancia cambie. Y la preocupación es infructuosa, improductiva.
la preocupación no produce nada bueno. Sí es productiva, pues, pero en un sentido positivo la preocupación no produce nada. En un sentido negativo, la preocupación que produce, sí, produce ansiedad y produce, ¿qué voy a decir? Malestares físicos, insomnio, produce ¿qué? Que le pulse el ojo derecho, una bolita que le sube y le baja. Ay, que le baja. No, esa es otra cosa, ¿verdad? Bueno, así que Santiago nos está diciendo que debemos ser pacientes en todas las áreas de la vida, pero hay tres momentos, hay tres situaciones en las que deberíamos mostrar paciencia de manera específica. Número uno, le dije, cuando las circunstancias son incontrolables. Y ahí podemos echar en esa lista problemas económicos, ahí podemos echar en la lista problemas de salud, problemas familiares, podemos echar en la lista un montón de cosas que van más allá de nuestro control. Así que con preocuparnos no resolvemos nada. Número dos, ¿cuándo es que debo mostrar más paciencia? Cuando las personas no cambian. No, deje de estar viendo el que está a la par. Ahí está la mujer viendo al marido así como que con él vamos a hablar. No vamos a hablar con usted que convive con personas que no cambian. Usted que es la víctima. Usted que es la víctima de personas que no cambian. Bueno, le dije, ¿cuándo hay que mostrar más paciencia? Cuando nos enfrentamos a situaciones incontrolables. Y número dos, cuando nos enfrentamos a personas que no quieren cambiar. Cuando hacemos grandes esfuerzos por ayudarle a cambiar a alguien y esos esfuerzos no hacen la diferencia. Santiago nos da este ejemplo. Ya le dije, para hablar de las circunstancias incontrolables, Santiago usa el ejemplo del agricultor. Para hablar de las personas que no cambian, Santiago habla de los profetas. Capítulo 5, versículo 10. Dice: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ok, ¿por qué esto es un ejemplo de personas que no cambian? ¿Cuál era el propósito de los profetas al venir a la tierra, precisamente a la tierra de Israel? ¿Cuál era el deber de los profetas del Antiguo Testamento? Bueno, era ayudar a la gente a cambiar de vida. Eso era, ayudar a las personas a volver su corazón a Dios, a empezar a caminar en pos de Dios. Ese era el propósito del ministerio de los profetas del Antiguo Testamento, que las personas tuviesen un comportamiento diferente. ¿Y sabe qué? La mayoría de profetas fracasó en eso. Encuentra uno con frecuencia a los profetas quejándose de que la gente en vez de obrar bien, obraban mal. Que la gente en vez de hacer el bien, se ponían en contra del profeta mismo. Y cuántas historias de profetas que fueron asesinados por las personas que ellos intentaban ayudar. Así que se necesitaba mucha paciencia. Llevar la palabra de Dios para que la gente en vez de cambiar, empeorase. ¿Ha notado usted cómo la gente se resiste al cambio? Todos nosotros, yo, usted y todos los que estamos aquí, nos resistimos al cambio. Usted le hace una pequeña sugerencia a alguien y la otra persona lo que hace es resistirse. Es un asunto natural. Usted entra al cuarto de su hijo adolescente y usted ve ese relajo que hay ahí y usted le dice: arregla esto que está aquí, hombre. Y el otro se queda viendo, él está en paz en su hábitat. Se queda viendo a todo y dice: ¿cuál desorden? Si aquí no hay desorden, la ropa sucia está allá en ese volcán de la esquina. Esta es la ropa que está medio sucia, aguanta 5 puestas más, ¿verdad? Y esta es la ropa que está limpia, ¿verdad? Usted ve, mire pues, la gente se resiste al cambio. Usted sugiere un cambio y la gente a veces hasta se enoja. Le voy a hacer una pregunta, no se le quede viendo a nadie, pero conteste esa pregunta en su corazón. Seamos específicos. ¿Hay alguien en tu vida que se resiste a cambiar?
Hay alguien en tu vida que prueba tu paciencia porque has estado esperando que cambie y no cambia. Quizás sea un esposo, quizás sea una esposa, quizás sea un hijo o una hija, quizás sea un padre o una madre, quizás sea la suegra, pero ahí no hay más que ser. Pero no sé, mire pues, lo que quiero decir es que es bien difícil vivir con personas que uno sabe que necesitan tomar otro rumbo en la vida y se resisten a eso. Entonces, ¿qué debemos hacer con esas personas? Matarlos. No, ¿qué debemos hacer con esas personas? ¿Qué le dije? Tener paciencia. Baja el cohete y calmate, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? Tener paciencia. Paciencia con la gente que no cambia. ¿Sabe? La psicología llama a las personas que se resisten totalmente a cambiar. Es más, a las personas que no ven la necesidad de cambio se les llama personas irregulares. Personas que solamente pueden ver su propio punto de vista y no logran ver la perspectiva de nadie más. Hay gente que no puede ver la necesidad de cambio. Hay gente que no puede ver cuál es tu posición, tu necesidad, cuáles son las razones de tus sugerencias de cambio. Y uno debe darse cuenta también que hay personas que probablemente nunca cambian. ¿Aló? Sí. Puede que hayan personas que nunca cambien en eso específico que vos quisieras que cambiaran. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dice Santiago? Tener paciencia. ¿Qué es paciencia? Estamos hablando de paciencia y quizá usted ya lo olvidó, pero hoy se lo voy a recordar. Como no es primera vez que hablo de la paciencia, ya le he dicho anteriormente que la palabra griega, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra griega que se usa para hablar de paciencia es la palabra macrotumos. Y la palabra macrotumos es una palabra compuesta de dos: macro, que significa largo, y la otra palabra es tumos, que de ahí viene nuestra palabra termómetro, que significa calor. Entonces, oiga, macro, largo, tumos, calor. Literalmente la palabra macrotumos significa lento para calentarse. Toma un largo tiempo para calentarse. Eso significa paciencia. Paciente, míreme para acá. Paciente significa en la Biblia lento para enojarse. O sea, es una persona que puede soportar mucho antes de perder el control. O sea, antes de entrar en impaciencia. Es como esas personas que les hacen y les hacen y les hacen y les hacen y sigue esperando y sigue ahí tranquilo y sigue como que nada. Sí, hombre, está bien, vea, no pasa nada, no es nada, no se preocupen, no fue nada. Tiene una mecha muy larga, vea. Cuesta que llegue al cohete la mecha, vea. Hay gente que tiene la mechita así, va. ¿Cómo fue? ¡Pum! Y revienta y empieza a repartir por lo menos malas palabras, vea, indirectas en el Facebook, qué sé yo. Ahora, mire, si usted va a tener éxito en el trato de las personas, usted necesita aprender a tener paciencia. Necesitamos la paciencia. Si usted va a tener éxito en la relación con sus padres, usted necesita tener paciencia. Ya sabe usted que los padres, cuando van creciendo, cuando va pasando el tiempo, se convierten en tus hijos y tenés que tener paciencia. Ahí están los viejitos secreteando. Ya viste que te dije. Ahí están los viejitos secreteándose. Entonces, mire pues, si usted va a tener éxito en su relación de pareja, necesita tener paciencia, no acalorarse rápidamente. Debe ser lento para incendiarse.
Y todos aquellos que sueñan con ser pastores necesita una dosis quíntuple de paciencia. ¿Por qué? Porque la gente se resiste al cambio. No sabe usted no sabe con cuántos pastores hablo yo que me dicen ya no quiero seguir. Y hay pastores que pues en un sentido general su ministerio funciona bien, va, dirigen una iglesia, la iglesia camina, funciona, todo parece estar muy bien. Uno ve las fotos en las redes sociales y dice qué bonita esa iglesia, y a veces uno se encuentra con el pastor que le dice ya no quiero estar ahí. Recientemente esta semana platicaba con un pastor de Júpiter que yo veo sus fotos, veo sus transmisiones en vivo y digo yo, qué bonito, me gusta esa iglesia. No es de aquí, no está haciendo cuenta usted, no es de aquí del país. Y entonces me decía esa persona, ya no quiero seguir siendo pastor. ¿Y por qué? Le dije yo, como si no hubieran suficientes razones. ¿Por qué? Le dije yo, ¿verdad? Y me dijo, ya no aguanto a la Mara, me dijo. Ya no los aguanto. ¿Sabe? Mire, todas las quejas de los pastores que yo escucho, muy pocas veces es económico, salud, cansancio. La mayoría de los casos es, no soporto a la gente. Hago y no cambian. Hago y se ponen peor. Les sirvo a la gente y se van hablando de uno. Me dan ganas de seguirlos con el carro. Me dijo alguien una vez, alguien salió de la iglesia hablando de él después de un culto, después de él haber hablado con él cara a cara y haber tenido una conversación amena. Dice que se fueron hablando de él. Alguien le contó, me dieron ganas de seguirlos con el carro y pasarles encima, me dijo. No le voy a decir quién es. Usted dirá, los pastores no tienen esos pensamientos. ¿Sabe dónde vive usted, verdad? Pero mire. Usted quiere dedicarse al ministerio, usted tiene la percepción que Dios lo llamó al ministerio pastoral. Entonces por eso es que te está pasando todo lo que te pasa, porque Dios está tratando de que desarrolles paciencia. Le voy a contar algo. Yo en mi mente decía, yo no puedo estar en una iglesia más de 5 años. Yo no soporto estar más de 5 años con el mismo grupo de personas. Jamás había estado en una iglesia más de 5 años. Abría las iglesias, estaba un tiempo y luego entregaba a alguien más y seguía. Iba a abrir otra iglesia y así había hecho por años. Aquí ya llevo 5 años, más 5. Y entonces el Señor tiene que aprender, uno tiene que entender que el Señor está tratando de que uno aprenda a tener paciencia. Ahora yo veo pastores que tienen 30 años en la misma iglesia. Antes decía yo, ay guacho, decía yo, vea. Hoy los veo y digo yo, mi respeto, que gente más paciente. Paciente el pastor y paciente la iglesia, porque hay iglesias que tienen que soportar a un maestro mala onda. Usted cállese. Así que miren pues, todos nosotros necesitamos ser pacientes en todas las áreas de la vida. Santiago dice que necesitamos ser pacientes con las circunstancias incontrolables y necesitamos ser pacientes con la gente que no colabora, la gente que no quiere cambiar. Número 3, ¿cuándo necesitamos más ser pacientes? Número 3, cuando los problemas son inexplicables. Mire, todos nosotros sabemos el asunto de la siembra y la cosecha. Se lo comencé diciendo al principio. Todos nosotros sabemos que hay cosas que las merecemos. Es más, hay cosas que las esperamos. ¿Sí o no? Por ejemplo, alguien que toma mucha soda, ese cuate, a veces uno le dice, mira, ya no mucho tomás. No, dice, yo sé que voy a tener problemas de cálculo, yo sé que me van a fallar los riñones, yo sé. Y cuando le fallan algunos, ay, ¿por qué? Pero calmado, ¿qué pasó ahí? Pero hay gente que se enfrenta a cosas, como ya le dije, que eran lógicas, eran consecuencias lógicas de sus actitudes, de sus actos.
Y aunque duele y aunque preocupa, lo que fuese, uno llega a decir, bueno, esto es por esto. Esto me pasó por esto, ¿verdad? ¿Cuántos han llegado por lo menos a esa comprensión? Yo sé que tal vez el momento que pasa no es fácil, pero ¿cuántos han llegado a la comprensión? Que hay cosas que usted enfrenta hoy es porque usted las buscó y reventaron años después, quizás, gracias por su honestidad. Pero aquí hay un montón de víctimas. Digo, espérame pues, no lo digo despectivamente, mejor lo digo de otra manera. Hay gente que lo más difícil que puedan enfrentar es aquellas cosas que no comprenden por qué les pasan. Vuelvo al ejemplo, se lo mencioné hace algunos días, de ese futbolista, creo que era islandés, de apellido Eriksen, no sé si era islandés, no sé, de Dinamarca, bueno, era Chile, por ahí, de Dinamarca. El cuate le dio un infarto jugando fútbol y el médico dijo, él estaba sano, 0 problemas cardíacos antes, o sea, todos los exámenes re bien, comía bien, dormía bien, hacía ejercicios. Una persona que jamás podría haber pensado que tendría problemas cardíacos, porque hizo todo lo que se debe hacer para no tenerlos. Igual que usted, vea, come saludable, duerme bien, hace ejercicio. Yo hago ejercicio, así mire. Sí, es el mismo que hace usted, va. Entonces, ¿y cómo nos va a dar un problema cardíaco, vea? Hay cosas que uno enfrenta que no sabe por qué le pasa eso. Hay cosas que, como ya le dije, que usted dice, hasta las veía venir, hasta mucho se tardó, dice usted. Pero hay cosas que usted dice, ¿y esto por qué? ¿Por qué me pasó esto? Esto sí no me lo esperaba. Y aquí viene Santiago con el tercer ejemplo. El primer ejemplo le dije que él nos habla acerca de un agricultor y después nos pone el ejemplo de los profetas. Y ahora un ejemplo que usted ya conoce, capítulo 5, versículo 11. Como dice, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Otra vez Jobito sale a la escena, porque Job era uno de esos cuates que les pasó cosas que él jamás se esperó que le pasaran, porque no había hecho nada para que le ocurriera eso que le pasó. Job jugó en la final del mundial del campeonato del sufrimiento. Llegó a la final y sabe la buena noticia, salió campeón de ese campeonato. Él ganó ese campeonato. La Biblia dice que Job era un hombre acomodado, un hombre rico. Él era el hombre más rico de su tiempo. No había nadie más rico que él. Él tenía todo, absolutamente todo lo que se necesitaba para tener una vida plena, para tener 10 vidas plenas. Tenía un racimo de hijos y todos también tenían comodidades financieras. Era un hombre muy rico. Alguien me dijo un día, ¿qué tan rico era Job? Pues bueno, solo para que usted se haga la idea, Bruce Wayne le lavaba el carro a Job, pues, y de ahí sacó pistillo para hacerse Batman. Vaya, solo para que vea. Eso está en la tercera carta de Sergio, capítulo 4, en el capítulo donde hablo de sueños locos. Pero bueno, mire, Job era un hombre muy rico, tenía todo. Y la Biblia dice, oiga esto, que en un periodo de 2 días todo se derrumbó. No, ya va a cantar usted. En un periodo de 2 días todo se le vino abajo. En 2 días. Uy, mire, ni las más peores predicciones de la bolsa de valores, eso no pasa así. Pero la Biblia dice que él se fue a la bancarrota en 2 días. Sus hijos fueron asesinados todos en un día. Tuvo una enfermedad incurable, mortal, que fue muy dolorosa y vergonzosa. Así que estaba de luto porque todos sus hijos murieron, estaba en la pobreza y estaba enfermo. Lo único que le quedó, que no sé por qué le quedó, fue la mujer.
Y alguien estará pensando, uy, ese hombre lo que dice. Si usted ha leído la Biblia, sabe por qué tengo lo digo de esta manera. Porque la mujer de Job, si alguien se tenía que morir, primero era ella. Porque miren, los momentos difíciles es que cuando uno se da cuenta con la persona con la que vive. Y ahora él estaba en su peor momento y la maitra llega y ponémelo el versículo 9, miren lo que le llega a decir. Ahí está, de luto él chillando por sus hijos, tirado en el suelo que no podía dormir porque hasta la cama le habían quitado, y se rascaba con una piedrita. Y cada vez que se rascaba, porque tenía un rasquín maligno, ¿verdad? Se hacía llagas. Así que él tenía llagas que después supuraban pus, mal olor. Era una cosa fea verlo a él. No tenía dinero, nada. Y entonces esa noche pasó quejándose toda la noche. Y la mujer que lo había mandado a dormir con el chucho dijo: este hombre se va a morir. En la mañana lo llega a ver y Job todavía estaba rascándose ahí. Y la mujer le dice: no te has muerto, ¿no? Le dice, ahí en esa versión le dice: maldice a Dios y muérete. Por eso le digo yo, ella hubiera sido la primera. Pero Dios es bien bueno, fíjense. Yo al tiempo yo comprendí por qué la mujer de Job no se murió. Porque la Biblia dice que al final Dios le multiplicó todo lo que había perdido. Imagínense si se hubiera ido la mujer, ¿verdad? Hubiera sido una cosa espantosa esa. Pero bueno, pues Dios permitió que el diablo le quitara todo, porque eso usted lo sabe. Fue el diablo. Dios permitió que el diablo le quitara todo a Job, excepto esa mujer mala onda. Y él lo perdió todo. ¿Cómo le dije yo? En 2 días. En 2 días. Pero aquí está lo más difícil. Job no se puso a pensar: la regué, perdí todo mi pisto porque todo lo pasé a Bitcoin. ¿Quién me dijo yo que tenía que guardar aparte? ¿Verdad? Él no dijo: yo lo veía venir. No, él no veía venir nada. Nada. Es más, la Biblia dice que todos los días él ofrecía un sacrificio a Dios. Decía él: por si mis hijos pecan, por si chupan de más, por si se me van a mujerear o a hombrear, yo ofrezco un sacrificio a Dios por mis hijos para que no les pase nada malo. Y se mueren todos el mismo día. O sea, él no veía venir eso. Entonces, le dije, la peor parte de Job es que él no tenía la menor idea del por qué le estaba pasando eso. Eso es lo peor. Cuando uno enfrenta situaciones difíciles, como le dije, son más llevaderas si uno sabe que hizo algo para merecer eso, que uno propició que eso pasara, que es la consecuencia de. Pero a veces uno enfrenta cosas que uno no sabe de dónde salieron, y eso es lo que más complica tu comprensión de las cosas y daña a veces tu fe. Durante 37 capítulos en todo el libro de Job, la Biblia dice que Dios no le habló a Job ni una sola vez. Al tipo se lo estaba chupando la ciguanaba y Dios no le habló en 37 capítulos, no le habló ni una sola vez. ¿Cuántas veces Job se puso a hablarle a Dios pidiéndole una explicación, una respuesta? Todos los capítulos Job buscaba a Dios y Dios no le hablaba. Job no tenía una razón aparente para su desgracia. Y si alguien, de todas las personas del mundo, si alguien tenía el privilegio de poder decir ¿por qué a mí?, ese era Job. Él sí. Y ahí es donde uno concluye: la vida no es justa. Es verdad, la vida no es justa. Dios nunca dijo que la vida iba a ser justa. Hay muchas cosas en la vida que son injustas. Hay muchas cosas en la vida que no tienen sentido. Quizás hayan cosas
que usted enfrenta hoy que no la va a comprender de este lado de la eternidad hasta que llegue al cielo. Hay cosas aquí que no vamos a comprender. Job no lo comprendió. Job no entendió por qué le pasó eso. Es más, yo creo que al final de la vida Dios no le contó a Job: es que mira, fíjate que el diablo tal y tal cosa. Porque según los que saben, el libro de Job no lo escribió él. Así que él probablemente nunca supo la razón del por qué le pasaron las cosas. Pero en medio de todos estos problemas inexplicables, Job mantuvo su fe. Por eso es que Santiago dice: ya escucharon ustedes hablar de la perseverancia, de la paciencia de Job. Mis amados, a veces nosotros no podemos comprender nuestros problemas. A veces nosotros no entendemos el por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Allí necesitamos tener paciencia. Ya le dije, ¿cuándo necesitamos tener paciencia? Todo el tiempo. Pero hay 3 momentos en los que necesitamos tener más paciencia. Número 1, cuando las circunstancias son incontrolables. Número 2, cuando las personas no cambian. Y número 3, cuando los problemas son inexplicables. Ahora, ¿por qué? Primero era cuándo, ahora ¿por qué? ¿Por qué debemos ser pacientes? ¿Por qué? Número 1, yo debo aprender a ser paciente porque aunque yo no tenga el control, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Diga conmigo: Dios tiene el control. Mi paciencia no está asentada en una idea, voy a decir, sin fundamento. No es una esperanza tonta. Yo puedo tener paciencia, yo puedo saber esperar porque Dios tiene el control. Santiago capítulo 5, ahora el versículo 8, mire lo que dice: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Santiago está diciendo: lo que ocurre hoy es parte del plan hasta que el Señor regrese. Debemos aprender a mantenernos firmes y esperar con paciencia el culmen, el final de esta historia que está dentro del plan de Dios. Esa es la prueba final de todas las cosas. Dios tiene el control, Dios tiene un plan y Dios tiene el control de ese plan. No hay en ningún momento el que podamos decir algo se le salió a Dios del control del plan que Él había escrito o plasmado. Hay ocasiones en que aparentemente todo se fue a la basura, pero Dios tiene un plan y al final su plan se llevará a cabo. Diga: Dios tiene un plan. Mire, y ese plan perfecto de Dios nadie lo puede detener. Al final Dios vencerá. Mire, yo ya me hice un spoiler en la historia de mi vida y la suya, la historia de la humanidad, la guerra del mal contra el bien. Y al final, no necesito esperar el último capítulo de esta serie, ya leí el libro y al final Dios vence y los hijos de Dios vencen. Dios tiene el control. Y aquí Santiago está hablando de ese momento en que llegamos al principio del final de las cosas, cuando Jesús vuelve a la tierra. La Biblia habla más acerca de la venida de Jesús, que de la segunda venida de Jesús, que de la primera venida de Jesús. Es parte de su plan, siempre fue su plan, y Dios tiene el control del plan suyo en la historia de la humanidad. Dios tiene todo planeado, Dios tiene todo programado, y en el calendario de Dios las cosas ocurren en el día que tienen que ocurrir. Se lo voy a repetir: Dios todo lo tiene programado, y en el calendario de Dios las cosas ocurren en el día en que tienen que ocurrir. Cuando Jesús vino la primera vez, habían pasado 400 años de que no había profecía en Israel, un pueblo acostumbrado a oír a hombres decir: así dice el Señor. Ahora 400 años habían pasado del último profeta. Quiere decir que habían generaciones y generaciones de hijos de Israel que no habían tenido la experiencia jamás de haber escuchado a Dios hablarles. Algunos hasta ya se habían olvidado de lo que era eso. Parecía que ya era demasiado tiempo, o que ya nunca iba a pasar. Hasta mentiras podían ser las historias de que Dios hablaba antes. Y Gálatas, Pablo escribe y dice: cuando se cumplió el tiempo, vino Cristo nacido de mujer. ¿Cuándo?
cuando se cumplió el tiempo, porque Dios es puntual. Diga conmigo, Dios es puntual. A usted y a mí nos parece que ya es muy tarde, pero Dios siempre actúa cuando debe actuar. Y el propósito de Dios para tu vida, te lo voy a decir, el propósito de Dios para tu vida es más grande que el problema que estás enfrentando hoy. El propósito de Dios para tu vida es superior a cualquier enemigo que tengas que enfrentar ahora. Dios tiene el control. Aunque las circunstancias parecen estar fuera de control, ninguna circunstancia está fuera del control de Dios. A pesar de que yo no pueda controlar lo que sucede en mi vida, Dios sí puede y yo confío en Dios. Esa debe ser nuestra actitud. A pesar de que yo no pueda controlar las circunstancias en mi vida, Dios sí puede y yo confío en Dios. Usted confíe en Dios. Debido a que Dios está en control y que todas las cosas funcionan como Él ha planeado, yo debo aprender a ser paciente. ¿Por qué? Dios tiene el control. Número 2, ¿por qué debo ser paciente? Porque Dios recompensa la paciencia. Dios premia a los pacientes. Yo no sé si a usted le pasó, pero hay gente que hasta por ser paciente no eran buenos estudiantes, pero por perseverancia los graduaron del bachillerato. Los graduaron de algún. ¿Por qué? Por perseverancia. ¿Aló? Quizá usted no sea el mejor cristiano del mundo. Digan amén los que no son los mejores cristianos del mundo. Pero por perseverancia lo van a premiar. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, en verdad consideramos dichosos. ¿A quiénes? A los que perseveran. Dichosos. Bienaventurados, estoy hablando inclusivo, Señor reprenda el diablo. Bienaventurados, dice felices, otra versión, aquí dice dichosos, los que perseveran, dichosos. ¿Sabe? Míreme para acá. La primera mitad de la vida de Job fue difícil, pero la segunda mitad de la vida de Job fue mejor que la primera. ¿Por qué? Dios premió su perseverancia. Lee usted la Biblia, aparte de la broma que ya le hice, usted lee que la Biblia dice que Dios multiplicó abundantemente todo lo que había perdido. Y lo hizo Dios porque Él fue perseverante. Dios premia a los que tienen paciencia. Hay muchas clases de recompensas, pero de alguna manera Dios te va a recompensar por ser paciente. Hay diversas clases de recompensas en esto de ser paciente. Por ejemplo, tu carácter crece. Aprendes a llevarte mejor con las personas. Aprendes a ser feliz con cosas simples y sencillas. Logras alcanzar metas. Puedes ver realizados sueños si eres paciente. Hay muchas recompensas por la paciencia, pero principalmente cuando usted se vaya de esta tierra y llegue a la casa de su padre, habrá una recompensa especial para usted por haber sido paciente. Ahora, usted no solamente, quiero decirle con eso, que no solamente va a ser premiado de este lado de la eternidad, va a ser premiado del otro lado de la eternidad. La paciencia consigue recompensas en esta tierra y en el mundo por venir. Mateo capítulo 5 versículo 11 dice estas palabras: dichosos o bienaventurados o felices, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera ¿el qué? Una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. El mismo ejemplo de Santiago. Los profetas nos dieron ejemplo de paciencia, y ahora el Señor vuelve a tomar a los profetas del Antiguo Testamento como ejemplo y nos dice: a causa de su paciencia, a causa de haberse enfrentado a insultos, persecución, a calumnias, a causa de haberse enfrentado a todo eso y haber mostrado paciencia, dice, recibieron recompensa. Nosotros también recibiremos recompensa. Debemos aprender a ser pacientes cuando las cosas no van bien y cuando la gente se porta mal.
Usted debe de aprender a ser paciente cuando lo abandonan, cuando lo critican, cuando la gente te ataca. Vas a tener una recompensa en el cielo si te quedas callado. Es que a veces dan ganas, ¿verdad? Ya le he dicho, a mí a veces tengo pensamientos homicidas. Solo yo. Cuando alguien te hace algo, cuando hay una injusticia, a veces no te dan ganas de hacer algo así como... Y entonces el Espíritu Santo te dice: tranquilo, Bobby, tranquilo, Dios tiene el control. Y usted dice: ah, sí, sí, cierto, Dios tiene el control. Porque esa es una tendencia natural nuestra. Uno de nuestros deseos más fuertes en la vida es que cuando somos lastimados, cuando alguien nos hace una pandeada, queremos vengarnos. Eso es natural. El que me diga: no, a mí nunca, que no, yo soy yo. No, yo no le creo a eso. No le creo. A todos nos dan ganas de hacer algo en represalia, tomar el asunto en nuestras manos. Cuando usted es criticado, ¿qué quiere usted hacer? Cuando lo critican, ¿ganas de qué le dan? De vengarse. ¿De qué manera? Criticando. Y usted dice: yo también me sé cosas de este, ya las voy a publicar. Para esos que andan stalkeando mi vida, les digo que mejor se busquen una propia, ¿verdad? En fin, la hipotenusa, dice usted ahí, ¿verdad? Hashtag dedicado, ¿verdad? Mire, no, qué feo se ve usted. Mire, qué bajero se ve usted. Usted no es bajero, hombre, usted es hijo del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Deje que Dios pelee sus batallas, hombre. Aparte que eso no es ni batalla. Eso no es nada, hombre. No es nada. Porque imagínese, usted como que no lo veo haciendo méritos para irse en el rapto, se va a quedar a la gran tribulación. Y usted le da ataque porque alguien habla mal de usted. No, hombre, no va a aguantar. Decapitado. Bueno, no hablemos de eso, no lo quiero asustar. Pero bueno, cuando uno es criticado, quiere criticar. Cuando uno lo insultan, uno quiere insultar. Es que cuando uno lo empujan, uno quiere empujar. La venganza es algo natural en nosotros, pero eso es contrario a la paciencia. Dios te dice: debes tener paciencia. Así que Santiago dice que la próxima vez que alguien te haga algo, que alguien te critique, antes de regresar el golpe, piénselo usted y pregúntese: ¿vale la pena perder los premios eternos por esta vieja metida? ¿Vale la pena perder la recompensa eterna por este viejo turbio? Pregúntese, ¿vale la pena? Aleluya. Bueno, usted debe saber que va a vivir más del otro lado que de este lado. Aunque aquí viva 100 años, del otro lado usted va a vivir forever and ever. Así que lo que viva usted aquí no es nada comparado con lo que va a vivir del otro lado. Vale más lo que hay del otro lado. No lo eche a perder por una venganza tonta hoy. ¿Ok? Debo ser paciente porque Él tiene el control. Y número 2, debo ser paciente porque Él me va a recompensar. Y número 3, y con esto termino. Me ayudan con el piano, por favor. Debo ser paciente porque Dios está trabajando en las cosas. Dios está trabajando en las cosas. Generalmente Dios trabaja detrás de la escena. A veces la escena que se nos presenta delante nuestro es una escena de terror, una escena triste, un drama. Y uno tiene que a veces ver la vida como si fuera una película de miedo. Pero uno debe recordar: detrás de esa escena está Dios. Detrás de eso que me pasa está Dios. Detrás de esta pérdida, detrás de este fracaso, detrás de este dolor está Dios. Dios está trabajando. La vez que te robaron, Dios no estaba viendo para otro lado, no. Dios tiene un plan con cada cosa. En cada situación difícil, Dios está y está trabajando. Jesús dijo acerca de su Padre: mi Padre aún trabaja y yo trabajo. ¿En qué trabaja el Padre y el Hijo? Trabajan en ti y en mí. Trabajan.
y no han parado de trabajar. Por eso es que Pablo decía: yo estoy convencido de esto. El que empezó el buen trabajo, el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar de aquí hasta el día de Jesucristo. Así que Dios está trabajando. Mire lo que dice una vez más el versículo 11 de Santiago 5. Ustedes han oído hablar, dice, de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy, ¿qué? Compasivo y misericordioso. Usted vio la paciencia de Job, pero me encanta cómo termina, pero también vio cómo al final Dios lo recompensó. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo recompensó Dios? No a la mitad, no 3/4 después de la prueba, lo recompensó al final, porque el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Por qué compasivo y misericordioso? Porque durante las cosas se le pusieron feas a Job, él un par de veces habló cosas que no debía hablar. Al principio todo bien, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se acuerda de eso? Qué cosa más linda que le dijo a la mujer: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. No, dijo, vamos a recibir ambas cosas de Dios. Qué lindo, qué lindo. Claro, pues, pero cuando la enfermedad se prolonga meses y años, uno tiende a perder la paciencia. Cuando las personas, en vez de cambiar, se van poniendo peor cada vez con los años, uno tiende a perder la paciencia. Y a medida que Job empezó a oír a sus amiguitos, ¿se acuerda aquellos cheros de Job que le llegaban a decir: Dios te está castigando por pícaro, maestro? Dice que Job abrió su boca y maldijo el día en que nació. Maldito sea el día en que yo nací, sea borrado del calendario y no exista más. Ahí descubrimos el día en que nació Job. Job nació un 30 de febrero. Ese día no existe en el calendario. Job dijo: ese día sea borrado para siempre. Ahí está. Dijo cosas feas, habló reclamándole a Dios, pero no dejó de creer. A veces el reclamarle a Dios es un acto de fe. No reclamar de Dios, porque hablar mal de Dios con otros es pecado. Hablar de frente a Dios y decirle: me siento cansado por lo que me estás haciendo pasar. No sé qué es lo que pretendés con mi vida vos. Usted con Dios, eso es un acto de fe. Si se pone a hablar esas bayuncadas en el Facebook o con otras personas, está pecando usted. Va a perder las recompensas del otro lado. Pero si las habla con Dios, es que Dios es tu Padre. Y a veces Dios se enternece cuando te ve sufrir y dice: pobrecito, este cree que lo voy a matar y no sabe lo que estoy haciendo con él. Pobrecita, esta cree que lo que yo quiero es hacerla más loca de lo que es, pero no. Yo sé lo que estoy haciendo. Dios trabaja cuando nosotros no vemos. Un retraso, se lo he dicho antes, un retraso no es un rechazo. A veces Dios dice no, pero muchas veces Dios dice todavía no. No es el tiempo, hay que tener paciencia. Y la paciencia, se lo he dicho en otras ocasiones, la paciencia es una marca de la madurez. Una persona madura es paciente. Ya sabe usted cómo le cuesta a un niño pequeño hacer la diferencia entre no y todavía no. Lo puede ver en el supermercado. La mamá le dice al niño todavía no y él hace un berrinche. Y la pobre señora pasa penas ahí delante de todo, porque ya quisiera agarrarlo como lo agarra en la casa, ¿verdad? Pero la ley le pina y toda esa onda. Dice: y no, y cálmate, ahorita que llegamos a la casa. Y el bichito sabe que hay lugares, ¿verdad?, donde él puede lucirse. Porque la señora no le dijo que no, le dijo todavía no. Y así te pasa a vos. Dios te dice todavía no y haces un berrinche y no querés venir a la iglesia. Ya no voy a comer. Está bueno. Va, pues dame. Usted es hasta cómico cuando hacemos nuestros berrinches, porque pensamos que Dios no lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer en su momento. Dios lo va a hacer a su manera,
como siempre lo ha hecho. Así que si usted ha estado orando por una respuesta a una petición en particular y no la ha recibido, y quizá usted ha llegado a pensar que eso no va a pasar jamás, míreme, no se rinda en orar. Usted no sabe, puede que la respuesta sea sí, pero todavía no es el tiempo, todavía no es el momento. Un retraso no es un rechazo, un retraso no es una negativa de Dios. Tenemos que aprender a tener paciencia. La paciencia trae, oiga, solidez de carácter y recompensas de parte de Dios. Que Dios nos ayude con eso. Ya le dije, Dios trabajó en la vida de Job, porque aun cuando él no sabía lo que le pasaba, aun cuando él no entendía lo que le pasaba, él fue paciente y al final pudo ver la gracia y la misericordia de Dios. Puede que usted sienta que sus manos hoy están atadas ante una circunstancia que usted no puede controlar. Puede que usted piense que ya no hay nada más que hacer con alguna cosa o con alguna persona. Pero usted debe de recordar, Dios está trabajando. Si yo me aferro a Él, si yo le creo a Él, si yo lo busco a Él, Dios va a trabajar para mi bien, para mi favor. Él hará las cosas buenas para mí. Él está creando condiciones exactas, en el tiempo exacto, en la manera exacta, para que usted tenga una cosecha poderosa, maravillosa en su vida. Filipenses capítulo 2 versículo 3, dice la Biblia estas palabras: pues Dios es quien produce. Diga conmigo, Dios produce. ¿Dios qué? Dios es quien produce en ustedes tanto el hacer como el querer, para que se cumpla el qué, su buena voluntad. Dios va a mover lo que tenga que mover, ya sean las emociones, ya sea la voluntad. Dios va a mover lo que tenga que mover para que se cumpla el qué, su buena voluntad. Dios va a producir eso en su momento. Quizá no lo puede ver usted hoy, pero va a pasar. Romanos capítulo 8 versículo 28, usted se lo sabe de memoria. Mire cómo dice la Biblia: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las circunstancias, todos los retrasos, todas las cosas que te sacan de onda a veces, todas esas cosas están trabajando en conjunto, en equipo, para que tú te lleves la victoria. ¿Sabe? Se lo he dicho antes. A veces cuando uno ve una circunstancia aislada, la pérdida del trabajo, por ejemplo, una separación, una enfermedad, cuando uno ve las circunstancias aisladas, dice: qué cosa más fea y más amarga es esta. Eso es como cuando se prepara un postre, un pastel. Yo a veces cuando veo que mis hijas o mi hija prepara un postre así, que le echan cosas que yo ni siquiera sabía que tenían. Si yo me comiera por separado los huevos y me echara la harina, ¿verdad? Y masticara la canela y le echara yo a la vainilla, ¿verdad? Y al ron, si lleva, ¿verdad? El postre. Cada cosa por separada es una cosa fea y desagradable y no sabe a nada. Pero mezcladas correctamente, a la manera correcta, porque hasta los huevos hay que mezclarlos de una manera, ¿verdad? Para que queden bien. Las cosas mezcladas en la manera correcta, en el tiempo correcto y cocinados con paciencia, pueden producir algo extraordinariamente delicioso en tu vida. Cada cosa fea que enfrentas hoy son los ingredientes de un pastel que te vas a comer mañana. Y vas a decir al final: todo se conjugó en este bien. Bendito sea Dios. Dios tiene el control. Quiero que esta mañana todos aquí levantemos las manos y el corazón y descansemos. Descansemos en el Dios que nunca pierde el control. Cierre sus ojos. Póngase de pie un momentito con sus manos levantadas delante de Dios. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones,
o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.